Estamos bien, tuvimos una semana bastante, 2 semanas con esta sirviéndole al Señor, pero hoy cuando la hermana Margarita me avisó, digo, en el nombre de Jesús, justo el Señor le había dado una palabra y hoy a la mañana estaba reflexionando en eso y meditaba ahí lo que el Señor quería decir en esta palabra, que ya muchas veces la hemos escuchado, esta palabra es conocida, este salmo, pero hoy yo lo vi de una forma diferente. Hoy yo me senté a la mañana cuando el Señor me dio esta palabra, la tomé para mí, por supuesto, ¿no? Y leí punto por punto. Porque a veces la escuchamos, pero tal vez no la volvemos a leer en casa. Y siempre le digo yo a los hermanos, vuelvan a leer lo que nosotros le decimos acá, para que no nos quedemos simplemente con lo que decimos, porque el Señor siempre nos habla de una manera diferente a cada uno, según cómo está nuestro corazón cada día. Y yo también digo para que nadie nos meta el dedo en la boca. Que no diga, porque lo dijo la pastora, porque dijo Silvia ahí, ya está, me quedo con eso que dice ahí y listo. No dejo que el Señor me hable a mí. Y yo tomaba esto, punto por punto, el Salmo 121. Un salmo poderoso, un salmo que, según los libros, dicen que lo escribió el rey David, el salmista David, así que pude leer yo y me ponía ahí en la parte de David y se ve que David estaba afligido, estaba como peregrino ahí pidiéndole al Señor socorro. Y este salmo habla del difícil camino que estaba pasando, la difícil situación que estaba pasando David. Entonces puso la mirada del Señor en el lugar correcto, ¿verdad? Y yo tomaba esta palabra hoy y la decía, es una palabra milagrosa si nosotros nos ponemos a leerla punto por punto y vemos que es una palabra que tiene llaves espirituales, que es una palabra que incrementa nuestra confianza, nuestra fe, que es una palabra que nos da esperanza y que nosotros la podemos poner en oración. Yo cuando la terminé de leer y supe que el Señor me hablaba, la puse en mi oración y oré como escudo al enemigo. Y le dije, yo pongo esta palabra como escudo de lo que dice acá, para reprenderte, porque a veces, muchas veces en el mundo ya sabemos que a veces vamos y buscamos en el lugar incorrecto, o yo hoy decía, ¿en qué será que ponemos nuestra confianza en nosotros que nos proteja? La policía, decía yo, por ahí ponemos la confianza que nos protejan nuestros padres, ponemos la confianza que nos protejan en oración, que nos protejan diferentes cosas y nos ponemos la confianza en que el Señor es el que nos protege. Y este salmo dice que a veces, dice el salmo que el Señor no se duerme, que nos cuida todo el tiempo, que Él no se agota. Yo decía, Él no se agota en ningún momento mientras yo duermo, Él está velando mi sueño. Y eso me da mucha confianza de decir, bueno, tengo miles de problemas, hoy tuve un día pesado, cansado, pero me voy a dormir porque sé que el Dios en el que yo creo, no se va a dormir, me va a guardar la vida de mi casa. Como siempre me decía una hermana, que nuestros ojos no puedan ver lo que nuestros hijos hacen, el Señor lo está viendo y esa es nuestra confianza de pedirle al Señor. Lo que no podemos ver con nuestros ojos, sabemos que tú lo ves. Y yo le decía ayer a una hermana, poner la confianza en el Señor. Y este salmo es un hermoso salmo. Yo lo tengo en una versión diferente que traje acá para leerla, que dice, la mía dice, a las montañas levanté mis ojos. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que yo tropiece o que resbale. Jamás se duerme el que te cuida. Jamás se duerme ni se adormece siquiera el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño
ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te guardará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Esta versión de la Nueva Traducción dice así, es más entendible. Y yo cuando leía esta palabra, lo tomaba que no hay montaña, ¿verdad? Pero yo tomaba que levantaba mis ojos hoy hacia el cielo, allá donde mora el Señor, y le decía, Padre, levanto mis ojos hasta allá, hasta donde vos estás, y yo sé que vos me escuchás, aunque parece que está lejos del cielo, la morada del Señor, vos me escuchás, y de ahí viene mi ayuda. Porque a veces necesitamos la ayuda del hermano, o estamos esperando la ayuda, como dije, de la policía, la ayuda de cualquier otro. Y ese nos puede fallar, pero no nos va a fallar la ayuda del Señor. Y es desde ahí donde tenemos que poner la confianza de ir en oración y decirle, Señor, yo quiero que vos seas mi ayuda, que seas mi proveedor. En este tiempo que estamos necesitando provisiones del Señor para su casa, para nuestra casa personal, para nuestra casa espiritual, desde allá va a venir la ayuda. A Él tenemos que clamarle por la ayuda del Señor. Y yo hoy cuando le decía al Señor, le decía, Padre, vos que hiciste el cielo y la tierra y que todo te pertenece, que está sobre todo esto, Padre, desde ahí yo quiero que venga esa ayuda que hoy yo estoy necesitando. Y le presentaba la ayuda, le presentaba las peticiones que estaba escuchando en esta semana, que estaban orando por unas niñas ahí, y le decía, Padre, mandar ayuda para esas niñas, mandar la sanidad que están necesitando para su cuerpo, mandar la calma también para sus papás, la confianza, que puedan tener un encuentro con vos, que puedan entender, que puedan saber que vos estás con ellos, aunque ellos no te puedan ver, porque del Señor va a venir la ayuda, de nadie más, ni siquiera de los médicos, porque puede fallar la medicina, puede fallar la medicación, puede fallar el resultado de la tomografía o análisis de lo que hagan, pero nunca va a fallar la ayuda del Señor. Y eso es lo que le debemos decir en este tiempo a las personas que están necesitadas del Señor, que pongan su mirada en el Señor, la confianza en el Señor, que desde ahí viene la ayuda. El primer versículo, el 1 y el 2, no hay más que agregarle de poder verle que si de dónde va a venir nuestra ayuda, del Señor, el que hizo todo, el que creó todo, el que creó todas esas máquinas, el que creó todo lo que nos da trabajo, desde ahí, desde ese va a venir la ayuda, de nadie más de otro, ni de curandero, ni de nadie, y esto va a darle confianza a esas personas nuevas que necesitan una palabra de aliento y se aferran al Señor, porque nuestro deber es llevar a Cristo, hablar de que hay un Dios, hablar de que hay un Cristo, y este Salmo 21 es muy poderoso, es un salmo que tiene llaves espirituales y es un salmo que viene para direccionarnos, que viene para darnos seguridad, como ya le dije, que viene para darnos confianza, que viene para quitar la venda de nuestros ojos, que viene para darnos sabiduría, que viene para romper con esos pensamientos que nosotros tenemos, a veces, como decía Norma, de salir a las apuradas y querer hacer en nuestra propia carne, sabiendo que el Señor proviene todo, que el Señor es el dueño, que el Señor sabe lo que hace, que el Señor sabe que por qué permite, que el Señor lo sabe todo, porque Él lo creó todo, desde Él viene todo. Este salmo es para, como digo yo, para meditar, porque yo me pongo y como que vuelo allá y me imagino cómo era el rey, pienso cómo será que actuó, cómo será que se sentía para decir, Padre, tanto, tan desesperado, se habrá sentido tan afligido, tan preocupado, tan necesitado del Señor, que decía, Padre, yo pongo la mirada en ti, porque sé que de ti viene mi socorro. Y también dice en el 3, que el Señor no va a permitir que nosotros resbalemos. No va a permitir que nos equivoquemos si ponemos la confianza en Él. Y a veces nos cuesta esperar, nos cuesta poner la confianza en el Señor. Lo decimos de la boca para afuera, pero en el momento del mero dijo mexicano, queremos hacer a nuestra forma, a nuestra manera, y ya el Señor dice, bueno, hacia tu manera, si resbalas, después vuelve de nuevo, que vuelva a estar acá.
Supongo yo que el Señor, que es misericordioso, nos debe decir así, como dijo allí, se deja cada rato. Como hacemos nosotros, ¿viste? Nos explica y no. Pero el Señor, que es bueno, nos puede dar una nueva oportunidad y no permite que nuestros pies resbalen si ponemos nuestra mirada en Él, si esperamos en Él. Jamás, dice la palabra, el Señor se va a dormir, ni siquiera se adormece. Ni siquiera está el Señor ahí sentadito y está, ¿tengo que cuidarla? No. Como a veces nosotros cuando tenemos nuestro hijo enfermo, que estamos ahí, que nos dormimos, que no nos dormimos, el Señor ni siquiera eso, dice acá, ni siquiera se adormece. Cuida de cada uno de nosotros y cuida de su pueblo, de su iglesia en general sobre todo. Cuida de Israel. El Señor es el que te cuida. El Señor es tu sombra. Imagínense que en ningún momento se aparta. Yo que nuestra sombra todo el tiempo está ahí, nos movemos para acá, nos movemos para allá y está la sombra ahí. Bueno, el Señor es esa sombra. Si el Señor es tu sombra, el Señor es el que te cuida. El sol no te dará daño, ni tampoco la luna te hará daño de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida y también la de tu hogar. Palabra del Señor, promesa hay aquí del Señor. Si usted se da cuenta, también hay promesa del Señor, hay clave espiritual, pero hay promesa del Señor que dice que Él cuida. Y el salmista lo sabía. Él sabía en el momento que estaba clamando al Señor, que de Él viene el socorro, que el Señor no se va a dormir, que Él viene, que el sol no lo va a fatigar, no le va a hacer daño, ni la luna. El salmista lo sabía y lo proclamaba para que el mismo infierno, el enemigo, lo escuche. Y es poderosa para ponerle en oración y orando y poniendo punto por punto. Yo le decía al Señor, yo sé que vos no te vas a dormir para protegerme. Sé que no vas a dormirte para proteger a mis hijos cuando yo me duermo y no veo qué están haciendo. Lo ponía a mis hijos porque tengo hijos que ya, por ahí yo me duermo, pero ellos están casi hasta el amanecer y yo tengo miedo de, a veces, o dudo de que si están haciendo las cosas bien. Entonces, le pido al Señor siempre por eso. Y hoy cuando leí este salmo le decía, Padre, yo sé que vos no te adormeces, sé que cuidando que yo me vaya a dormir y no vea que está haciendo Franco, vos sí estás viendo. Y yo le decía, no dejes que mi hijo tropiece tampoco. Aunque no está congregándose o aunque no está buscando de ti, yo lo ato a vos, le decía. Lo ato a Cristo para que vos lo guardes. Lo que yo no puedo hacer humanamente, que lo dejo en tus manos. Le decía hoy al Señor en mi oración. Tomando lo que decía acá el salmista, que el Señor guardará mi vida y guardará mi hogar. Y justo cuando oraba por eso, estoy orando por cada una de mi familia, por cada uno de mis hijos, lo fui nombrando, oré por mi marido, y al rato viene mi marido y me dice, lo vi sentado yo ahí, pensativo, allá lejos, le digo, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, me siento mal. ¿Qué tenés? Le dije yo. Y me dijo, no sé, se me duerme acá, tengo todo dormido, mironeado acá, me duele la carne, el hueso, no sé, me duele, y él hacía la boca para todos lados. Y este ojo no veo, me decía, me parece que tengo una lagaña, pero yo me quiero sacar y no tengo nada. Y se tapaba el otro ojo, me decía, y si me tapo el otro no veo nada. Estoy viendo porque veo con el otro, me decía, y me duele este brazo, lo tengo como dormido, no tengo fuerza. Yo decía, me apretaba y no tenía fuerza. Y yo en un momento entendí que era algo espiritual, pero le dije, ¿querés que vayamos al doctor para que te mida la presión? Y eso, llegamos allá y él no tenía nada de presión, tenía normal la presión, y vio como es que todavía es un poquito incrédulo, dijo que quería ir a la casa de mi mamá porque ahí tienen un aparato donde le habla el aparato, le toma la presión y le dice cuánto está el pulso, si es normal, y él quería escuchar eso porque la enfermera no le dijo todo. Entonces fue para allá y tenía todo normal. Entonces yo le decía, para que él se cambie, sea algo del hígado, porque anoche comiste esto, se comiste aquello, entonces del hígado, tomaste una bucapina, algo, y yo oraba, porque él no quiere que, no te pide tampoco que le ores, porque todavía no entiende el mundo espiritual. Pero yo sí entendí automáticamente cuando el Señor me habló
que era porque fui uno por uno de mi familia y fui poniendo como escudo esta palabra. Y cuando íbamos para el hospital, yo decía, Señor, yo no me olvido que en el Salmo 121 decía que vos me vas a guardar mi vida, pero también la de mi hogar. Porque en esta versión dice, el Señor guardará también tu hogar, y también el camino, y también en el camino. Nuestro caminar, nuestro andar, no va a permitir que tropecemos, va a guardar nuestra vida, también nos promete guardar la vida de nuestra casa, nos promete que vamos a andar por el camino correcto, que Él va a guardar, que andemos por el camino correcto. Es una palabra del Señor y dice, desde ahora y para siempre. Y yo la tomé, la declaré que a partir de ahora, esta es mi confianza puesta en ti, de que vos me vas a guardar, de que vos estás conmigo. Y este poderoso salmo te decía, diablo, yo te prohíbo que vos vengas en contra de la iglesia orada por Gancedo. Yo te prohíbo que vos vengas en contra de la chica de Gancedo, porque esta palabra la pongo como escudo para defender. Tampoco es palabra del Señor, le decía yo, promesa de Dios que se va a cumplir. Y me volví a recordar que el Señor hace un año y un mes me había dado una promesa acá en un punto y yo tomé nota de todo. Y el otro día cuando abrí mi Biblia, encontré el papelito y volví a leer esa palabra y volví a proclamar todas las promesas del Señor y a declararla. Y le decía, infierno, yo quiero que vos escuches que el Señor me prometió. Y aunque pasó un año, yo sé que se va a cumplir. Y lo declaraba en el nombre de Jesús. Y hoy cuando leí este salmo le decía, vuelvo a declarar las promesas del Señor. Hay muchas que se cumplieron, pero hay muchas que todavía no se cumplieron en nuestra vida. Y las tenemos que volver a recordar y volver a decir en voz alta que nuestros enemigos escuchen, que eso no quede detenido ahí por ellos. O porque nosotros no permitimos que eso pase. Si fue así, pidamos perdón al Señor y digámosle al Señor, Padre, yo en esta hora te pido que se rompa eso que yo mismo provoqué, que quede detenido ahí, porque a veces son nuestras malas decisiones que no se permite que llegue la bendición. Y a veces nuestro enemigo, porque no quiere que avancemos, porque a veces no quiere que nos levantemos en oración, no quiere que nos levantemos del lugar donde estamos, que progresemos en lo espiritual, que se nos caiga la venda de los ojos. No permite esas cosas y nosotros debemos tomar este Salmo 121 para poner un alto, para ponernos un escudo, para que todo dardo que Él lance quede ahí sometido a los pies de Cristo con este Salmo 121. Proclame y vuelva a recordarle al infierno que Él escuche en su oración que la ayuda viene del Señor. No viene de nadie, no viene ni de Él, ni de sus promesas que a veces nos da o que nos hace, que a veces nos quieren hacer caer, que dicen, bueno, esta ayuda es más rápida, la tomo. Y no es del Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que pedirle sabiduría al Señor y decirle, Padre, que yo pueda escuchar y sentir cuándo viene de vos, cuándo viene de mí. Porque cuando es bastante fácil, no creo que sea de parte del Señor, así tan fácil fácil es meter los pies en el barro, sacarlo no es tan fácil. Y tenemos que ser sabios porque a veces a las apuradas vamos y tomamos esa decisión. Yo el otro día le decía, por fe saber, por tomar mal la palabra, porque yo la tomé mal a la palabra y tomé malas decisiones, escudándome en eso que decía por fe. ¿Sabes cuántas cuentas me metí? Y no era voluntad del Señor y ahora no tengo para pagar y estoy viendo a ver cómo hago. ¿Por qué? Porque uno quiere a la apurada, porque quiere ya, porque se capricha. No sé, cada uno se conoce por qué a veces toma malas decisiones. Yo le digo en deuda porque por ahí es lo que más yo me quejo yo de yo misma, ¿no? Porque a veces tomamos esas malas decisiones. Y hoy me digo, no, ¿para qué te querés cuentar eso? Ya tenemos más cuenta, lo quería hacer más cuenta. No, esperar, decía yo, esperar, Señor, que si es la voluntad del Señor, Él va a abrir las puertas. Esperar, decía yo, porque no es ya mi urgencia. He aprendido eso, no es ya si nosotros queremos. Yo he aprendido, me he caído miles de veces, me volví a levantar y dije, bueno, ahora no voy a cometer el mismo error. Pero pasó una urgencia, algo que uno ya volvía a caer de vuelta. Y después cuando caemos estamos en el piso, digo, uy, ahora cómo me lo
poderoso con el Salmo 121 y le prohibía al enemigo que venga y vuelva a usarme o que vuelva a tocar la vida de mis hijos, y le decía: vos me vas a devolver todo lo que me robaste. El tiempo que le robaste a mi hijo de tenerlo sentado en la computadora, me vas a devolver ahora estudiando, porque tiene que estudiar. Me vas a devolver, le digo, lo que le quitaste el tiempo a Rodrigo en tenerlo 2 años sin que termine sus estudios y sea estudiar y sea alguien. Me vas a devolver, le decía yo al enemigo hoy, y bueno, desviaba todo ataque, toda represalia, le mandaba a la tierra árida, pero después como que nos quiso intimidar ahí con lo que le iba a pasar a los rayos, que parecía algo serio, pero no era nada. No resultó siendo nada, porque el Señor aquí me prometió que Él me iba a cuidar a mí y a mi casa. El Señor lo cumplió. Solamente que a veces viene el enemigo con esas clases de cosas a meternos y nosotros ya salimos corriendo. Ya nos desesperamos, ya nos olvidamos, ya actuamos en la carne, como dijo Norma, y ya andamos como desesperados ahí. Y le dice a alguien que le pasó miles de cosas por querer hacer a su modo. Y sabiendo que el Señor nos habla, y cuántas veces vino el pastor acá o hermano y nos dijo: esperen el tiempo del Señor, esperen que se haga la voluntad del Señor. Miles de veces, o no les pasó, o no escucharon prédicas de eso, y ¿qué hicimos nosotros? Volvimos de vuelta, volvimos a caer en la misma rutina, en las mismas cosas, en la misma tentación, y no esperamos del Señor por apurones. Así que yo le dejo esta poderosa palabra, que usted la pueda volver a leer, porque en la Reina Valera tiene diferentes palabras, pero lea punto por punto. Es importante aprender a leer punto por punto y decirle: Señor, ¿qué me quieres decir? Y va a ver cómo el Señor le habla. Pídale el entendimiento al Señor. Pídale, porque el Señor nos da sabiduría a todos. Solamente nosotros también tenemos que ejercitarlo. También tenemos que dejar el miedo de decir: no, me da vergüenza ya agarrar el micrófono y hablar la palabra del Señor. Para eso el Señor nos mandó. Acá hay como 20 personas. Si cada uno llevaríamos la palabra del Señor hoy, llevaríamos a 20 más. Serían 20 almas para el Señor. Pero tenemos vergüenza. Y la palabra del Señor dice que no se avergüencen del Evangelio. Y a veces nos avergonzamos. A mí me pasó. Yo por ahí hay personas de mi niñez que el otro día me pasó un chico del barrio que preguntó: ¿sí te va a la iglesia? Sí, le dije yo, pero hasta ahí nomás. Y él me dijo: sí, yo iba a la iglesia también. Y ahí entendí que fue el Señor que me mandaba una persona que se había apartado de él y que era el propósito del Señor, era como agradecimiento, no sé cómo usted lo tomó, era mi trabajo, no sé cómo usted le va a poner esa palabra, de rescatar nuevamente ese alma que se había perdido para el Señor. Ese es el propósito del Señor en nuestra vida. Si cada uno de nosotros le hablaríamos a una o a 2 personas cada vez que nos reunimos con alguien, pero le hablamos de otra cosa, de cómo anda, de cómo le fue, que hace tiempo que no nos vemos y nos olvidamos de la palabra, porque después se saludan y se van. ¿Verdad o no? ¿No le pasó así? A mí me pasó muchas veces. O nos da vergüenza decir: porque después nos van a juzgar así: esta hora, después de todo lo que hizo, que quiere venir a hablar del Señor. Porque también me pasó de que me dijeron: ahora después de todo lo mal que hiciste, quería hablar del Señor. Y le dije: quiero que recibas el perdón como lo recibí yo. Quiero que recibas las bendiciones como las estoy recibiendo yo, las recibas vos también. Porque no soy mezquina de Él. Y eso es lo que debemos hacer, debemos llevar a Cristo. Por ahí yo tengo siempre una imagen que dice: debemos llevar a Cristo al mundo. Y como dijo Mercia, ya no tenemos que estar acá, porque ustedes ya conocen la palabra del Señor. El Señor ya les dijo cómo debían actuar. El Señor ya les dijo que hay que esperar en Él. El Señor ya les dijo que ya los perdonaba. El Señor ya les enseñó muchas claves espirituales. El Señor ya les dio muchos salmos. El Señor ya les enseñó a adorar, a alabar. Y ahora tenemos que salir allá afuera a enseñarles a los que están necesitados del Señor. Porque acá yo vengo ahora y les predico a ustedes. Pero a mí, ¿de qué me sirve? Si ustedes ya son almas rescatadas para el Señor, ya son almas salvas para el Señor. El propósito de nosotros aquí en la tierra es rescatar almas para Cristo. Para eso el Señor nos dejó aquí. Hay un propósito en eso. Después el propósito del Señor para que nos vaya bien, para ser de bendición, pero hay propósito
para hablarle del Señor. El Señor nos usa para hablar. Y si todo lo que hemos aprendido, le podemos ir diciendo. No hace falta que lo tenga y diga Jeremías 31 y empieza a recitar Jeremías 31. Vaya y háblele al Señor de que el Señor perdona, de que el Señor salva, de que para eso vino. Yo lo que le decía a una chica, ¿sabes qué? El Señor vino para perdonarte. El Señor vino para perdonarte todos los errores que vos cometiste. Vino el Señor Jesús, hizo un sacrificio en la cruz y después se fue, pero dejó a su Espíritu Santo. Y hablarle, le dije que vos no lo ves porque es Espíritu, pero es Santo y es el Espíritu del Señor. Y para eso vino Jesús, para salvarte, para perdonarte, hablarle para que las cosas cambien. Y el otro día cuando ella me escribió y me dijo que había hecho lo que le dije y el Señor le respondió con una alegría, yo la daba y decía, gracias Señor, porque para eso me mandaste, para que la otra persona tome la confianza en ti. Yo le decía a ella, no hagas porque yo te digo, hacelo porque vos tenés necesidad de encontrarte con el Señor, de hablar con tus propias palabras. Ese día esa chica era nueva, entonces yo le dije lo diferente que es estar aquí, de orar y rezar. Y yo le decía a esa chica, nosotros le pedimos al Señor con nuestras propias palabras.